Quizá antes de que lean lo que dice en esta lámina o de que me escuchen, me gustaría rápidamente escuchar algunas opiniones sobre qué piensan ustedes que es la economía o la sociedad del conocimiento. Si alguien se anima. ¿Sí? Bueno, si partimos de la definición de economía, tendría que ver qué se produce, cómo se produce el conocimiento, cómo se distribuye, algo así se relacionaría, partiendo de... Sí, esos son conceptos que tienen que ver con la economía, por supuesto. Ajá, entonces, Y si con ya la lo economía del hacemos conocimiento, ¿cómo la visualizarías? pues tendría que ver con la aplicación, con la utilidad que le das al conocimiento, ¿no? Ajá. Sí, por supuesto. Tiene que ver, digamos, una definición es esa, es la aplicación que se le da al conocimiento a un proceso, a los procesos o a las etapas de producción, de distribución, de consumo, ¿no? Bien. Sí, yo pienso que la sociedad del conocimiento es aquella sociedad que a través de los años ha mejorado en accesar y de producir conocimientos. Ejemplo, la tecnología. ¿Sí? El uso de Internet o el mismo Internet, por ejemplo, ha provocado que con el paso de los años las sociedades estén ahora sí, más al alcance de esa misma información y generen conocimientos. Sí, por supuesto. Ahí hay creo que un componente importante que es en las... y creo que distingue de manera muy específica a este tipo de economía basada en el conocimiento de otras etapas o otros momentos de las economías donde también, por cierto, se utilizaba el conocimiento, pero que es esta acelerada generación y uso y reuso del conocimiento, ¿no? O sea, la velocidad a la cual se genera conocimiento y este se distribuye y se comparte es mucho mayor ahora que antes. ¿Sí? Bueno, básicamente se habla de cómo anteriormente ha habido oficios, y ya esto es en el campo laboral, que efectivamente son tradiciones orales o son transmisiones de padre a hijo o de familiares. Y entonces lo que se hace es recuperar todo este conocimiento, se sistematiza el proceso, se establece a final de cuentas la secuenciación de actitudes y entonces ya se tiene un sistema que puede ser copiado. O sea, por ahí va la cuestión de la sociedad del conocimiento. Quien posee este tipo de cosas o este tipo de secretos puede en un momento registrarlo con derechos de autoría y entonces ese conocimiento que está implícito y que antes era tácito, no visible, ahora ya lo puedo tener bajo un derecho de registro y entonces ya me puede permitir un ingreso o una generación de economía. Y entonces bajo esta característica, digo, tenemos situaciones como la actual, de que lo que antes era una actividad para nosotros, y esto es una cuestión local, de la producción de pulque, ahora ya nos lo estén vendiendo importado, porque además hay registros ya, hay derechos de producción de pulque y hasta nos lo venden enlatado, ¿no? Entonces el proceso se sistematizó de tal manera que se registraron los derechos de autoría y ahora hasta nos lo venden cuando es un producto local nacional. Entonces, de alguna manera estos sistemas, estas actividades generan también un ingreso y por eso se habla de una generación o de una economía sustentada en el conocimiento. Sí, y además creo que el ejemplo que das es ilustrativo de un hecho importante, que es que el uso de conocimiento en los procesos productivos no es nuevo. ¿A quién se le ocurre pensar, recordarnos un poco los temas de historia, en qué momento de la historia, particularmente estoy pensando finales del siglo XVIII, en el siglo XIX, cómo se le llamó a ese momento en el cual uno pudiera pensar que hubo una explosión de conocimiento y aplicación de conocimiento, ¿no? La revolución industrial. La revolución industrial es un ejemplo de la generación de conocimiento, de la aplicación de conocimiento y de la innovación llevado a los procesos productivos. Entonces, digamos, tampoco es demasiado nuevo. ¿Qué ejemplos en la actualidad podríamos encontrar de economía, de industrias basadas en el conocimiento, de sectores basados en el conocimiento? ¿Cuál es el socorro? Digamos, alguno de los más prototípicos o más característicos.
Microsoft como una empresa de un sector, ¿no? El sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, es uno de los sectores donde ha habido una mayor explosión en términos de un elemento importante en la economía del conocimiento, también en la sociedad del conocimiento, que es la tecnología, el Internet, como lo mencionaban por acá hace un momento. Las telecomunicaciones ha sido uno de los sectores más importantes en la economía basada en el conocimiento, no solo por la tecnología, sino por otro elemento fundamental en este tipo de economías que quizá no existía con tal intensidad antes, que es la posibilidad para distribuir, para difundir, para compartir el conocimiento. De ahí el último punto que ponemos, que aparece aquí, el conocimiento que se comparte crece. Para mí siempre ha sido, desde las primeras ocasiones que tuve posibilidades la posibilidad de interactuar con un académico de una universidad extranjera, la velocidad con la cual respondió a una pregunta que yo le hice sin conocerme, ante una pregunta, digamos, un correo electrónico, otra vez, un tema de comunicación, una tecnología, digamos, aplicada a un proceso de comunicación, y me sorprendió mucho porque en ese momento me pareció que en México difícilmente podría suceder. Yo escribí un correo, tenía una duda sobre algún tema y me pareció que, bueno, quizá él, aunque no me conociera, podría responderme. Le envié un correo y al día siguiente tenía ya una respuesta extensa, detallada, puntual sobre mi duda, y con un ánimo además de compartir su conocimiento y de tratar de que este conocimiento pudiera ser utilizado por alguien que, aunque no me conocía, aunque no supiera para qué exactamente lo iba a utilizar, sabía que eso es mejor, porque no tiene sentido guardarse el conocimiento como si se le atesorara. Eso tiene que ver un poco con la actitud que se tiene, me parece, en las economías o en la sociedad basada en el conocimiento hacia precisamente la información, hacia el nuevo conocimiento que se genera, que se puede compartir y que por lo tanto puede crecer. La industria de la biotecnología es, por supuesto, otra de las industrias típicas o características de la economía del conocimiento. Es fundamentalmente conocimiento de la biología, de la tecnología aplicada a los procesos, químicos o biológicos o procesos de la vida para mejorarla, para utilizarla a procesos productivos, por ejemplo, para los cultivos. Entonces ahí hay, y ha sido una de las industrias, junto con las telecomunicaciones, de las que más se ha desarrollado en las décadas recientes. Entonces, lo que caracteriza esta economía, que no es, y esto hay que decirlo, nosotros siempre tratamos de enfatizarlo, la economía del conocimiento no es una nueva etapa, no es en ese sentido una fase, digámoslo así, evolutiva de la economía, es simple y sencillamente una forma de producción, una manera de producir que está sustentada en el uso intensivo del conocimiento, sí en la tecnología no es otra cosa sino también conocimiento que tiene una salida en el desarrollo de una técnica específica o una tecnología particular, y por supuesto en el aprovechamiento de las capacidades de aprendizaje, las capacidades creativas que tiene la persona y que tienen las sociedades, los grupos. Hasta hay una definición de qué es la economía del conocimiento. Esta es una ilustración bastante, digamos, macro, pero de la importancia que tiene el conocimiento en los procesos productivos y en la economía. Yo no soy economista, pero luego los economistas hacen estas gráficas que ayudan a entender las cosas. Para algunos puede ser más confuso, pero digamos, por lo menos ilustra sobre algunas cosas relevantes, importantes. Esta gráfica lo que está, digamos, graficando, describiendo es en el tiempo, desde 1960 hasta aproximadamente 2003, cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto per cápita o por persona, medido en dólares, de dos países, Corea y México. Esta línea es Corea y esta línea es México. En 1960, México tenía un Producto Interno Bruto per cápita que era el doble del de Corea. La tasa de crecimiento, el proceso de crecimiento, digamos, era más o menos similar de ambos países, el margen se mantenía más o menos, pero algo sucedió hacia, digamos, finales de los 70, sobre todo en la década de los 80, que Corea comenzó a crecer su producto per cápita muy alto.
por supuesto no significa que su población se comenzó a morir, sino que más bien aumentó la riqueza. Entonces comenzó a subir y llegó un momento por ahí del 85 más o menos, en que alcanzó exactamente el mismo PIB per cápita que tenía México, y después de eso creció exponencialmente o muy rápidamente para alcanzar en este momento exactamente la posición contraria a la que teníamos en 1960. Es decir, actualmente el PIB per cápita de Corea es el doble del que tiene México. Otro detalle de esta gráfica importante. Esta línea punteada que está aquí es digamos el nivel de arranque del PIB per cápita en 1960, simplemente se proyecta hacia acá. Esta distancia que hay entre estos dos es la riqueza que se puede explicar a partir de dos fuentes de riqueza que los economistas identifican como el trabajo, es decir, la mano de obra, y el capital, es decir, el financiamiento, los recursos económicos que se invierten, la inversión que se hace para los procesos productivos. El resto, al menos para el caso de Corea, esto por supuesto es una estimación para Corea, tiene que ver con el uso, la generación de nuevo conocimiento y el uso de nuevo conocimiento y su aplicación a los procesos productivos, que explica este monto, digamos, gráficamente, o esta distancia en términos de la riqueza producida por cada uno de los habitantes o distribuida entre los habitantes en el caso de Corea. Como se pueden dar cuenta, una menor proporción lo explica los recursos que se invierten, la mano de obra, y mucho más el conocimiento que existe y cómo se aplica y cómo se utiliza. Desafortunadamente en el caso de México estamos muy lejos todavía de alcanzar esa posición, y buena parte de la producción o de la capacidad de producción en México se explica por todavía la mano de obra, principalmente digamos, la cantidad de personas que hay trabajando, y también por la inversión que hay, inversión extranjera directa de otro tipo, ¿no? Entonces, digamos, el punto importante a quedarse con esta gráfica es el impacto que puede tener, en este caso, en un país como Corea, el uso de conocimiento en los procesos productivos. Corea hizo algo que ha sido una lección y que muchos países han hecho, que no es nada nuevo tampoco, no descubrió el agua tibia, como se dice, que es la inversión en la educación. Hubo una inversión muy fuerte en el desarrollo de habilidades, en el desarrollo de competencias en el sector educativo, para que cuando los estudiantes, los coreanos, salieran de la escuela, y que además tuvieran varios grados educativos, no los 8 que tenemos en promedio en México, que pudieran salir con conocimientos que pudieran ser aplicados en la economía, conocimientos que pudieran elevar la capacidad de producción de los trabajadores y su productividad, ¿no?